Un eclipse anular de Sol cruza partes del norte de Ontario este mes. Los objetivos más fáciles para los observadores incluyen el maravilloso espectáculo de Marte cruzando el cúmulo de estrellas el Pesebre, mientras Venus deslumbra en el cielo de la tarde. Los dos planetas gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno, se observan bien en las primeras horas de la mañana. Urano y Neptuno son finos objetos binoculares, ambos moviéndose cerca de estrellas igualmente brillantes por estos días. Por último, Mercurio intenta mostrarse en los últimos días de junio, pero se encuentra bajo y débil, en un crepúsculo brillante. Esto y mucho más es lo que hemos preparado para ti en los eventos astronómicos para el mes de junio del año 2021. Quédate luego de la intro de nuestro canal para que conozcas toda la información con mayores detalles. Venus es el primer planeta que aparece después de la puesta del Sol. Está bajo en el cielo occidental a 6 grados de altura, 45 minutos después de la puesta del Sol el 1 de junio. El 3 de junio mira hacia el occidente con binoculares mientras el cielo se oscurece. ¿Puedes ver el cúmulo Messier 35? Un conocido cúmulo abierto de quinta magnitud en Géminis, aproximadamente a 1 grado del brillante planeta Venus. Venus y una esbelta luna creciente se encuentran en la noche del 11 de junio, a poco más de 4 grados de distancia. El planeta se encuentra en su declinación más al norte durante el año y también alcanza el perihelio el día 12. Venus continúa a través de Géminis y está en línea con las estrellas Castor y Pollux el 24 de junio, un poco más de 6 grados al sur de esta última. Un día después, cruza la frontera hacia la vecina constelación de Cáncer. Telescópicamente, Venus cambia muy poco este mes. Está en el lado opuesto del Sol, revelando un disco iluminado el 95% el 1 de junio. Que se desvanece a un 90% para el día 30. Marte comienza el mes 5 grados y medio al sur de Pollux en Géminis y se oculta poco después de las 21 horas a principios de junio. El planeta rojo resplandece con una brillante magnitud de 1.7, casi 0.2 magnitudes más tenue que la cercana Castor. El tono naranja del planeta contrasta muy bien con el brillo blanco tipo A de la estrella. Pollux, hermano de Castor, de tono amarillo-naranja, es un gigante de tipo K, un rival más cercano al planeta. El 13 de junio se combina una luna creciente de 3 días con Marte y el cúmulo el Pesebre. El cúmulo, también conocido como la Colmena, se encuentra a 6 grados al suroriente de la Luna, con Marte a 2.8 grados al suroccidente de nuestro satélite. Marte estará inmerso en el Pesebre el 23 de junio. Ahora con una magnitud de 1.8, el rojizo planeta ofrece un contraste asombroso con las estrellas del cúmulo. Vea a través de un telescopio de baja potencia, pero hágalo temprano. La agrupación está baja en el occidente y necesitará un horizonte despejado para seguirla a medida que el cielo se oscurece. Saturno aparece sobre el horizonte oriental alrededor de las 10:30 del 1 de junio y aproximadamente 2 horas antes el 30 de junio. Saturno se encuentra en la parte centro-norte de Capricornio y el 1 de junio está a 0.7 grados al oeste de Theta Capricornio, una estrella de cuarta magnitud que se ve mejor una vez que la región está alta en el cielo luego de las 2 de la mañana. Los espectadores de la madrugada encontrarán una luna menguante gibosa 17 grados más al oriente en Acuario, muy cerca de Júpiter. La luna regresa a la vecindad de Saturno el 27 de junio, cuando el planeta anillado se encuentra 5 grados al norte de nuestro satélite. La luna más brillante de Saturno, Titán, de magnitud 8.6, es un objetivo fácil para telescopios pequeños. Se encuentra al sur del planeta los días 8 y 24 de junio y al norte de Saturno el 16.
Júpiter sale una hora después de Saturno y está a unos 65 grados de altura en el suroriente el 1 de junio a las 4:30 de la mañana. Brilla con una magnitud de -2.4 entre las estrellas más tenues de Acuario. La progresión de Júpiter hacia el oriente se ralentiza hasta que alcanza un punto estacionario el 21 de junio. El planeta se ha iluminado a una magnitud de -2.6 y se encuentra a 9 grados al nororiente de una luna gibosa menguante la mañana del 28 de junio. Las 4 lunas galileanas de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, también son visibles la mayoría de las noches. Sus posiciones cambiantes son divertidas de registrar. Neptuno se encuentra en el noreste de Acuario y alcanza un punto estacionario el 26 de junio. Se levanta poco después de la 1 de la mañana el 1 de junio y 2 horas antes el 30. El 1 de junio Neptuno se encuentra a 5.6 grados al oriente de Phi Aquarii y al sur del Círculo de Piscis. Neptuno permanece a 7 minutos de arco de una estrella de campo ligeramente más brillante, magnitud 7.2, durante todo el mes, pareciendo como una estrella doble. Aunque el planeta se mueve lentamente de noche en noche, su movimiento relativo a esta estrella es fácil de notar. Urano emerge en el cielo antes del amanecer y se encuentra mejor usando binoculares a fines de junio, cuando el planeta se encuentra a unos 40 grados de altura cuando rompe el crepúsculo. Se encuentra en Aries casi 12 grados al sureste de Hamal, la estrella más brillante del Carnero. Urano se torna doble durante los últimos días del mes cuando se acerca a Omicron Arietis, una estrella de campo de brillo similar al planeta de magnitud 5.9. El 30 de junio, el planeta azulado se encuentra a 11 minutos de arco al norte de la estrella. Mercurio alcanza la conjunción inferior con el Sol el 10 de junio y se mueve al oeste del Sol a fines de junio. Es demasiado tenue para detectarlo en un crepúsculo brillante hasta la última semana del mes. El solsticio de junio ocurre el día 20 a las 10:32 p.m. Los solsticios son opuestos a ambos lados del ecuador, por lo que este en mención es el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Para los habitantes al norte del planeta es el día más largo del año. Solsticio, del latín solsticium, significa sol quieto, porque es el punto donde el sol al salir o ponerse por el horizonte, parece detenerse e invierte la dirección de su camino luego de este día. A lo largo de los siglos, el solsticio de junio ha inspirado innumerables festivales, celebraciones de verano y fiestas religiosas. Una de las más antiguas del mundo, que demuestran la importancia del solsticio de verano en la cultura, es Stonehenge en Inglaterra, una estructura megalítica que marca claramente el momento del solsticio de junio. El 10 de junio se producirá un eclipse anular de Sol, visible principalmente en el Polo Norte. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciéndolo así total o parcialmente para un espectador en la Tierra. Un eclipse anular ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es más pequeño que el Sol, ocultando la mayor parte de este, haciendo que el Sol parezca un anillo. El camino central del eclipse comenzará en el amanecer en Ontario, luego avanza por la bahía de Hudson y la isla Baffin, después pasa por la parte oriental de Groenlandia, para ir luego al máximo de totalidad del eclipse en el estrecho de Nares, que se extiende a través de la isla de Ellesmere al oeste del estrecho y al este de Groenlandia. Más tarde estará por el Polo Norte. Finalmente el corredor de visibilidad de la anularidad llega a las islas de Nueva Siberia y a la República de Sajá. En Europa se verá el eclipse solar en forma parcial. La Luna empieza el mes en la constelación de Acuario, y en conjunción con el planeta Júpiter, alcanzando su fase de último cuarto el día 2 de junio. Llegará al punto más alejado de su órbita alrededor de la Tierra el día 7 de junio, y en los 2 días siguientes se acercará a los cúmulos de las Pléyades y las Híades, sucesivamente. La luna nueva es el día 10 de junio,
y como hace poco pasó por su apogeo y se encuentra cerca de su nodo ascendente, producirá el eclipse anular de Sol en las regiones descritas previamente. Luego de una semana cruzando por el cielo del atardecer, estará en su primer cuarto el día 17, llegando al perigeo el 23 y estará completamente iluminada, luna llena, el día 24. Si te ha gustado este video y los demás que hemos preparado para ti, no dudes en darnos un like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en las próximas entregas acá en Pasión Astronómica, tu canal de astronomía.